El libro de Salmos. Si la confianza no funciona en medio de la adversidad, entonces no funcionará en ninguna ocasión. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Damos gracias a Dios que nos permite iniciar el estudio de la lección 4. El Señor oye y salva. Tómate un tiempo para memorizar Salmo 34, 17. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Confía en el Señor, clama al Señor, búscalo siempre. Recuerda, nunca estás solo. El Señor no es un Dios lejano y pasivo. Él nos conoce, Él nos cuida, Él nos defiende, Él nos libera. Esa es la promesa de Dios en su palabra. Cuando Dios estableció su pacto con su pueblo, y ese pacto lo hizo extensivo a nosotros, Él se comprometió en vivir junto a nosotros, estar junto a nosotros, defendernos, bendecirnos. El libro de Deuteronomio encierra todas las bendiciones que Dios ofrece a su pueblo que se mantiene fiel a su pacto, pero también anuncia todas las maldiciones, las consecuencias que vivirán aquellos que rechazan su pacto. Dios nos oye y actúa en nuestro favor. Así fue la experiencia del pueblo de Israel y así será nuestra experiencia. Trata de encontrar alguna vez en que Dios abandonó a Israel o aparentemente abandonó a Israel, porque Dios no abandona mientras ellos eran fieles a Dios. No lo vas a encontrar. No hay un solo pasaje registrado en la Biblia en que les fuera mal mientras ellos se mantuvieron fieles al Señor. Y una evidencia de ello es cuando Balac contrata los servicios de Balaam para maldecir a Israel, y Balaam lo único que hizo fue bendecir al pueblo, porque el pueblo caminaba junto a su Dios. No estamos solos en nuestras dificultades. Tenemos un Señor que actúa en nuestra defensa. Dios nos oye, Dios nos defiende. Pero ¿saben? Lo primero que debemos tener conciencia nosotros es que Él nos conoce. En el Salmo 139 encontramos nosotros una declaración de David, en la cual él manifiesta que Dios lo conoce absolutamente todo de él. No hay nada de él que pueda pasar desapercibido. David es consciente de que toda su vida es transparente ante Dios. Salmo 139, 2 y 3. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. David era consciente de ello, y por eso él expresa: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No hay forma que escapemos de la presencia de Dios. Podamos ir a lo más profundo de la tierra. Allí está Dios. Podremos ir al extremo de la tierra. Allí está Dios.
puede encontrarse con Dios a donde vaya. A donde vaya. Tú puedes comprar en este momento un boleto para irte a lo más lejano de la tierra. Allí está Dios. Y por otro lado, el salmista es consciente que Dios incluso lo conoce desde su formación, desde cuando fue concebido. El versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. ¡Qué maravilloso! Él nos conoce. Dios nos conoce completamente. Ahora, el hecho de que Dios nos conozca completamente debe ser para tener miedo o debe ser una razón para sentirnos seguros. No existe ningún lugar de nosotros que Dios no conozca. Tus pensamientos lo conocen. Tus motivaciones lo conocen. Pero también David sabe. Miren, el versículo 24 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino. David no busca escapar de Dios. Por el contrario, le dice al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Si encuentras que algo está mal en mí, endereza mis pasos, guíame en el camino eterno. Ese debe ser también nuestro clamor, esa debe ser nuestra oración. Pedir que el Señor nos examine cada día y si encuentra allí taras, defectos, que Él nos encamine. Estar dispuestos a hacer lo que Él quiere, estar dispuestos a poner en práctica cada una de sus palabras. Recuerda, Él te conoce, sabe lo que piensas, sabe lo que sientes, sabe si estás sufriendo, sabe si estás preocupado, sabe si has triunfado, sabe todo de ti, absolutamente todo. Y por eso cuando ores, dile lo que sientes. No necesitas ocultar nada. No necesitas, como solemos decir nosotros a las personas que nos preguntan, ¿y cómo estás? ¿Y qué es lo que decimos? Bien, podemos estar atravesando una situación difícil, pero solemos responder bien. A Dios no necesitamos decirle que estamos bien, porque Él nos conoce. Además, este Dios que nos oye, este Dios que nos conoce, este Dios que está dispuesto a salvarnos, es un Dios que quiere cuidar de nosotros. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Salmo 121 es un salmo en el cual nosotros debiéramos meditar constantemente. Sientes zozobrar tu fe, te sientes angustiado, sientes que estás solo. En el Salmo 121 encontramos la seguridad que Él no dejará que tu pie resbale. Versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. En este salmo también encontramos la seguridad de un Dios que vela por nosotros como un guardián, cuidando siempre por nosotros. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No pestañea él, no se duerme,
El Señor es tu sombra. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Dios está a tu diestra, está a tu mano derecha. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. La protección de Dios a su pueblo se confirma claramente en el versículo 6. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Ese es el Dios a quien servimos, ese es el Dios a quien hemos entregado nuestra vida. No estás solo. Puedes estar en medio del fuego, puedes estar en medio del horno, pero no estás solo. Recuerda la historia de Ananías, Misael y Azarías, 3 jóvenes que estuvieron dispuestos incluso a morir con tal de mantenerse fieles a Dios. Y cuando fueron arrojados al horno, no estuvieron solos. Allí estuvo Dios con ellos. Lo mismo sucedió con Daniel. Dios no impidió que fuera arrojado al foso de los leones, pero cuando fue arrojado al foso de los leones, allí estuvo Dios con él. El Señor cuida, el Señor vela por cada uno de sus hijos. Vela por ti, vela por cada uno de sus fieles. Pero también el Señor nos defiende. El salmista se encuentra en diversos tipos de problemas y en medio de ellos se dirige al Señor, que es un refugio en toda adversidad. La confianza es la decisión deliberada de reconocer el señorío de Dios sobre nuestra vida bajo todas las circunstancias. Presta atención. Si la confianza no funciona en medio de la adversidad, entonces no funcionará en ninguna ocasión. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmo 17, 8. Confiado en una vida coherente con lo que Dios espera de él, David le pide que sea su defensor. Salmo 17, 5. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. El salmista usa la metáfora de las aves para hablarnos de cómo Dios defiende a cada uno de sus hijos, a cada una de sus hijas. Incluso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hizo una declaración sobre el cuidado que Él está dispuesto a hacer por su pueblo. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 37, leemos nosotros: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Cuántas veces? La figura de las alas como un medio protector, el lugar seguro para los polluelos. Pero lo mismo encontramos nosotros en el Salmo 93. ¿Qué es lo que nos dice el Salmo 93? Allí encontramos nosotros la declaración de confianza del profeta. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá.
Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas, pero no pudieron contra el pueblo de Dios. Esa es la garantía que nosotros tenemos, la seguridad que Dios nos da. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Dios que reina, bajo la sombra del Dios Todopoderoso, bajo la sombra del Dios Creador. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. ¿Por qué? Porque Él te cubre con la sombra de sus alas. Muchas figuras utiliza el salmista para darnos la seguridad de que Él nos defiende de cualquier ataque. Recuerda, no vas a encontrar un solo pasaje en la palabra de Dios en la cual su pueblo haya sufrido mientras se mantuvo fiel a Él. Es muy distinto las experiencias personales, muy distinto, pero el pueblo como tal solo fue llevado a cautiverio, solo fue sometido por sus enemigos cuando se alejó de Dios. Cuando se alejó de Dios. Libro de Jueces. Insisto, su pueblo es muy distinto a la historia personal, porque en el trato personal, Dios, como sabe de qué flaqueamos, a veces permite ciertos crisoles para irnos purificando. El Señor libera, es el Dios libertador. En el Salmo 114, nosotros encontramos muchas evidencias de cómo el Señor libera. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Versículo 3. Las montañas saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, y en fuente de aguas la roca. El Salmo 114 expresa de una forma breve y poética la forma en que Dios allanó las dificultades para que su pueblo llegase a la tierra prometida. Lo que hubiera sido de Israel si se hubiera mantenido fiel a Dios. Recordemos, ni bien salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo con toda esa manifestación de poder de Dios. Al ver que Moisés no estaba con ellos, se hicieron un becerro. Y ese es el drama del pueblo de Dios. Nos encontramos seguros cuando hay un líder carnal presente, pero perdemos de vista de que el líder es Dios, de quien nos cuida, nos salva, nos libera, es Dios, no un líder. Moisés fue puesto por Dios allí para guiar al pueblo. El pueblo vio cómo Dios dividió el mar de par en par. Pero cuando no vieron a Moisés, decidieron levantar un becerro y volver a Egipto. A pesar de que Dios les dio toda la evidencia de su poder, pero el Dios que libera, el Dios que salva, también es el Dios que perdona. Les perdonó y ellos continuaron, y en muy poco tiempo llegaron a las puertas de la tierra prometida.
pero lamentablemente allí en las puertas ellos se rebelaron. El mar se abrió, el río Jordán se dividió, los montes y collados se allanaron. Es eso lo que sucede cuando el pueblo de Dios decide ser su pueblo. Como creador, Dios usó su poder sobre la naturaleza para liberar a su pueblo. ¿No hará lo mismo hoy por nosotros? ¿No hará lo mismo? El apóstol Pablo, en 1 Corintios 10, versículos 1 al 4, nos habla de que ellos caminaron, fueron conducidos por Dios en una forma de nube. Fueron bautizados al cruzar el Jordán y bebieron de las aguas que brotaron de la roca. Y el apóstol dice que esa roca era Cristo. Esa roca era Cristo. La naturaleza misma no puede con el pueblo de Dios si el pueblo de Dios pone toda su confianza en el Señor. El Señor oye y salva. El Señor ayuda desde el santuario. Te envía ayuda desde el santuario, desde Sión. Te sostenga. ¿De dónde viene la ayuda para nosotros? ¿De dónde? Miren, en Hebreos 14, 15, 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Lo mismo que dicen los salmistas. Lo mismo. En el Salmo 14, 7, leemos, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. En el Salmo 68, versículos 5 y 35, Padre de huérfanos, defensor de viudas, el Dios es Dios en su santa morada. Versículo 35, temible eres Dios desde tus santuarios, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. ¿De dónde viene nuestra ayuda? ¿De dónde? La figura del refugio y la ayuda espiritual y física aparece notablemente en el contexto del santuario. El santuario es un lugar de ayuda, de seguridad y salvación. El santuario da cobijo a los atribulados. Dios defiende a los huérfanos y a las viudas y da fuerza a su pueblo desde su santuario. Cuando desde Sión, techado de hermosura, resplandece Dios, se proclaman los justos juicios de Dios y surge la bendición del Señor. ¿De dónde viene nuestra ayuda, nuestro socorro? Del trono de la gracia. Y por eso el apóstol Pablo dice, acerquémonos confiadamente. ¿Estás sufriendo? ¿Estás en problemas? ¿Todo te sale bien? ¿Todo marcha bien? ¿Sale como tú lo has planificado? Acércate confiadamente al trono de la gracia para buscar socorro, para buscar salvación, para pedir protección, para pedir que te salve o para darle gracias, para decirle gracias. Cuando las personas mantienen una relación correcta con Dios mediante el arrepentimiento y la aceptación de su gracia y su perdón, pueden invocar la garantía divina de liberación. El servicio del santuario representaba la salvación que se encuentra en Jesús. Recuerda,
acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para alcanzar la gracia oportuna. No temas. Presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No podéis agobiarle ni cansarle. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no lo pueda leer, ni perplejidad tan grande que no la pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial lo note, sin que tome en ello un interés inmediato. El Señor oye y salva. El Dios Creador es nuestro Rey todopoderoso. Él reina, Él salva, Él oye. Que Dios te bendiga. Amén.